¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. El país vive momentos dramáticos. El presidente de la República ha convocado al Congreso para este viernes para que debata sobre la remoción de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. El Congreso ha aceptado la convocatoria, se va a reunir este viernes para debatir este tema. Hay una situación constitucional muy compleja y para ver este tema, para dilucidar estas aristas constitucionales, hemos invitado a un gran jurista. Está con nosotros el doctor Ernesto Álvarez Miranda. Él es expresidente del Tribunal Constitucional, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. Encantado de tenerlo, doctor Álvarez Miranda. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, vamos a empezar por lo que acaba de acontecer en la mañana de hoy. Los 4 consejeros que están en funciones todavía en el Consejo Nacional de la Magistratura han dado una conferencia de prensa y básicamente lo que han dicho es que ellos ponen su cargo a disposición del Congreso para que el Congreso, eso es lo que dijo el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, para que el Congreso tome la decisión que corresponda. Sin embargo, digamos, en la conferencia de prensa todavía no se conocía el texto de la resolución que ellos habían emitido. Inmediatamente lo que se entendió de esa conferencia es que los magistrados habían puesto su cargo a disposición, pero es que habían renunciado, es decir, que el Congreso de alguna manera este viernes iba a aceptar aparentemente la renuncia de estos señores y bueno, de alguna manera se destapaba una olla a presión. Sin embargo, leyendo el comunicado, en el punto 4 del comunicado, ellos expresan, digamos, con todas sus letras, que ellos no están renunciando. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa esa conferencia de prensa? ¿Qué significa constitucionalmente poner los cargos a disposición del Congreso de la República? Hay 2 lecturas. En primer lugar, cabe entenderse de que ellos están bajo una enorme presión, pero no quieren renunciar, no quieren dejar los cargos. Y están poniendo sus cargos a disposición del Congreso como si el Congreso los hubiese elegido. Y eso no es así, doctor, ¿verdad? No es así. En la mañana escuché a una distinguida parlamentaria decir de que el Congreso debería, por cuestión de confianza, quitarles los cargos a los consejeros. El problema es que los consejeros no le deben la confianza al Congreso. ¿A quién le debe la confianza? Cada doctor? uno a las instituciones que los han elegido. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Las universidades privadas en su totalidad, las universidades públicas en su totalidad, y seguimos avanzando. O sea, el tema allí es de que la primera lectura dice que poner a los cargos a disposición es simplemente un intento de que pierda presión el cargamontón de los medios de comunicación que ellos están sufriendo en este momento. La segunda lectura, permítame, la segunda lectura es la que podría dar al Congreso para dar una respuesta política, no jurídica, política al entrampamiento que se ve hoy en día. Si los consejeros han decidido poner sus cargos a disposición del Congreso, conociendo derecho, o sea, conociendo que el Congreso no les ha dado la confianza ni los ha designado, es que tácitamente están allanándose al 157, al artículo constitucional 157, que permite la remoción por causa grave. Y el Congreso el viernes podría argumentar de que la causa grave es el descrédito en el cual han sumido los consejeros titulares a la institución. Y aprovechando que han puesto sus cargos a disposición, el Congreso entiende de que se están refiriendo a la posibilidad de la remoción consagrada por la Constitución, que es una salida también política, similar al caso que sufrió Kuczynski, a la vacancia, que es un tema político. Ahora,
Para eso necesitan algún debido proceso, porque hay toda esa discusión de que hay mecanismos constitucionales y hay que respetarlos. Todos los medios de comunicación y gran parte de los juristas del país estuvimos todos de acuerdo con que, a pesar de que existe una salida política para remover al presidente de la República por falta moral, incapacidad moral, incapacidad moral, el artículo dice era necesario un debido proceso en un nivel mínimo. Él y su abogado defendiéndose de las acusaciones puntuales que el Congreso le iba a hacer. ¿No es cierto? Entonces, eso se hizo en 2 oportunidades. Bueno, eso lo pidieron tiros y troyanos. Por supuesto, porque a ver, en un Estado constitucional de derecho no hay ningún acto que esté exento de la Constitución y, por tanto, de sus principios y valores. Uno de los principios y valores esenciales es de que todo ciudadano tiene derecho a un debido proceso muy drástico, en el caso del Poder Judicial, y leve, pero un estándar mínimo, en el caso, por ejemplo... político. Por ejemplo, el presidente de la República. Político. En una comisión parlamentaria, que es básicamente control político, control parlamentario, existe debido proceso. Es más, en un club de fútbol, en un club de barrio, no se puede expulsar a uno de los miembros por decisión de la asamblea. Sin por lo menos haberla escuchado. Así es, no se puede. Entonces, ¿pero es un club de barrio? No, tiene que ser escuchado y tiene que saber cuáles son los cargos que enfrenta. Entonces, doctor, ahí va mi pregunta. Mire, usted nos dice muy inteligentemente que la segunda, digamos, interpretación es que los consejeros se niegan a renunciar, pero le están de alguna manera autorizando, soplándole la pluma al Congreso, allanándose a que los destituyan. ¿No es cierto? Esa es básicamente la idea. De acuerdo al 157. Exactamente. Y con cargo a que ya se individualicen las posibles responsabilidades dentro de los artículos que se refieren concretamente a la acusación constitucional, que es otro tema. Ya. Ahora, la pregunta es, el presidente de la República, el jefe del Estado, ha convocado para este viernes una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso. El Congreso ha aceptado. Pero la agenda es debatir la remoción de los magistrados, de los consejeros. Y es una fecha única. O sea, no los ha convocado para ese día. No hay tiempo para debido proceso. Bueno, pero mi pregunta es entonces, eso es lo que le voy a preguntar. Si el presidente va ese día y dice debatan sobre la remoción de los consejeros, ¿cómo va a ser el Congreso para, digamos, dar, digamos, jurídicamente pie a removerlos si no se cumple el requisito mínimo de escucharlos con su abogado? Es decir, ese mismo día tendrían que ir los consejeros, después de que hable el presidente los tendrían que citar para que se sienten ahí y ellos dirán, bueno, me citan recién y yo no he tenido tiempo para ejercer mi defensa. ¿Cómo va a ser? Porque eso todo es un pandemonio. Además, ¿cuáles son las acusaciones sobre las que me tengo que defender si yo no he estado vinculado a ningún audio? Claro, pero usted nos ha dicho un poco antes que el Congreso podría interpretar que, dado el deterioro de la imagen y la legitimidad, se remueva todo. O sea, esa podría ser, digamos, la razón. Pero ellos mismos tendrían que, digamos, de algún momento armar por lo menos una defensa de fantasía, como para que se sienten ahí y digan que ha habido debido proceso. ¿Cómo va a ser ese día? Obviamente, si yo fuese abogado de uno de los consejeros, presentaría con mis excusas, como muchos políticos y muchos funcionarios presentan excusas para no asistir en la fecha convocada a una comisión de fiscalización para tratar de preparar mejor su defensa. ¿Y qué hacemos con el día viernes? Porque el presidente ha convocado ese día. El Pleno se convoca extraordinariamente para ese día. ¿Qué va a pasar ahí? Ahora, hay dos respuestas igual. La jurídica es de que no se puede remover con un debido proceso a ninguno de los consejeros, aún a los más criticados, a los más involucrados, teniendo solamente un día. Una salida jurídica sería iniciar el debate el viernes y posponer ese debate para la siguiente legislatura, que apenas empieza en semana y media, el 27. O sea, en agosto puede continuar el Congreso
debatiendo la remoción. O sea, lo que usted nos trata de decir es que, digamos, se Porque cumple la formalidad de que el presidente ha convocado para el día viernes. Y el Congreso cumple constitucionalmente con aceptarlo, y reunirse y empezar el debate. Claro, porque no olvidemos, amigos, que esta es una sesión extraordinaria. El Congreso ya no está en funciones. Extraordinariamente se ha convocado y ya se ha aceptado. El Congreso entra en funciones a partir del 26 de julio. Se elige la mesa directiva. La mesa directiva. Y el 25... Entonces, en agosto, o sea, puede citar a los consejeros para agosto, para en forma sumarísima escucharlos, 2 o 3 con sus abogados por día, y tomar la decisión. Porque en el decreto de convocatoria del presidente Vizcarra no dice literalmente que el Congreso debe llegar a una conclusión porque además el mismo viernes. Porque además eso sería, digamos, inconstitucional e ilegal. O sea, el presidente no le puede ordenar al Congreso: haz esto, porque si no estaríamos ante una dictadura, ¿verdad? Sería equivalente a que el Congreso, abocado indebidamente a una causa de una banda criminal en la primera sala penal de la Suprema, comunique a sus integrantes de que ese día, o el día viernes, esa audiencia deben debatir y condenar a la banda. Por eso digo, eso sucede en China. Sería excesivo. En Corea del Norte, sería demasiado. El Congreso, digamos, la salida jurídica sería que el Congreso entienda de que lo que quiere el presidente, legítimamente preocupado por un tema que preocupa a toda la nación, es que empiece el debate en serio, cite a estos consejeros en agosto y se tome la decisión en forma sumaria, en no más de una semana de la siguiente legislatura, cumpliendo el debido proceso y no permitiendo que ellos puedan regresar con amparos. Otro tema es con los accesitarios. Porque ese es otro tema, sí, doctor. Podrían bien decir de que ellos no están comprendidos, no son responsables del descrédito en el cual está sumido el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y qué pasa si el presidente el día viernes pide no solamente que sean removidos, destituidos de su cargo los consejeros, todos los consejeros titulares, ya hay varios suspendidos, solamente hay 4 en funciones, sino que también se remueva a los accesitarios, que como usted dice, no tienen todavía vela en este entierro porque no hay ningún audio que los incrimine, ellos no pueden ser responsables por los actos de los titulares, ¿no? Es como que alguien me hicieron responsable por los actos de mi hermano, ¿no? Ahora, el Congreso puede debatir eso en esa semana de agosto. ¿Y eso es constitucional, doctor? Porque ya, acá estamos hablando políticamente, pero... No, aquí estamos hablando de códigos políticos. Ok, para que el público distinta, porque aquí así no se podría, digamos, actuar constitucionalmente. O sea, ¿con qué argumento constitucional yo puedo remover a los accesitarios? Al Poder Judicial no se le puede dar 2 semanas para que condene a una banda de secuestradores, por más enardecida que está la opinión pública. A un juez no se le puede conminar a que en el término de la distancia, 2 días, condene a un violador, aún cuando haya sido encontrado infraganti. No lo puede condenar en 2 días. O sea, es imposible. Ahora, pero en código, en clave política... Ahora estamos hablando políticamente. Lo jurídico, para un político, lo jurídico, lamentablemente, es un instrumento. Podría ser que el presidente Vizcarra se haya rodeado de un grupo de asesores que lo ha convencido de enfrentarse al Congreso y de que el norte en su gestión pasa por lograr la cuestión de confianza contra la actual mayoría parlamentaria. A eso vamos, ¿no? Porque, digamos, todo apunta en las redes sociales, apenas se conoció esa conferencia de prensa de los magistrados, advertían, ¿no? Porque eso de alguna manera revelaba cuál es la agenda real, ¿no? O sea, decían, bueno, porque en ese momento se suponía que estaban renunciando, poner cargo de disposición se entendía como una renuncia. Ojo, decían, no nos dejemos engañar, que hay una sintonía entre la mayoría y estos consejeros, están, digamos, renunciando elegantemente, ¿no es cierto?, para desinflar la cuestión de confianza que va a plantear Vizcarra el día viernes. Entonces, lo que usted dice tiene razón. Ahora, la pregunta es, también constitucionalmente,
el presidente, ¿cómo puede hacer cuestión de confianza de qué? Referente a la remoción. O sea, explíquenos qué significa la cuestión de confianza, sobre qué tema se da y si es posible hacer una cuestión de confianza sobre la remoción de personas. O sea, acá hay un tema básico. La cuestión de confianza es una institución que viene del parlamentarismo clásico europeo, que se da en España, Dinamarca, Inglaterra, Italia, etcétera, que se refiere básicamente a un hecho. El jefe de gobierno, el jefe del gabinete, que gobierna en forma efectiva, una vez que es nominado por el jefe de Estado, porque es el líder de la mayoría producida en las elecciones parlamentarias, asiste al Parlamento y pide la confianza de su propia mayoría. Porque, claro, él es el líder de la mayoría parlamentaria. Acá estamos al revés. Claro, porque acá... Villanueva no es el jefe de gobierno. Villanueva solamente es un presidente de Consejo de Ministros, un coordinador. El jefe de gobierno es el presidente de la República. El presidente de la República. Que además es jefe del Estado. Así es. Entonces, aquí sí obligamos, con ese injerto parlamentario, a que Villanueva pida la confianza a la mayoría parlamentaria, al Congreso de la República, para poder realizar su programa de gobierno. Muy bien. Eso exige políticamente que cualquiera sea la mayoría parlamentaria, el presidente de la República y su presidente de Consejo tengan un nivel de coordinación con ella. O sea, no puede haber un divorcio entre Congreso y presidente de la República. ¿Por qué? Porque en la historia de la República, cuantas veces ha existido un divorcio entre mayoría y presidente, ha terminado esto en golpe de Estado. O en la remoción de PPK. O sea, esto no termina bien. Por tanto, quienes están empujando al presidente Vizcarra a un enfrentamiento con el Congreso... Lo que buscan es cerrar el Congreso. Lo están llevando de la mano contra la pared. Sencillamente. El cierre del Congreso únicamente sería un episodio más para la destrucción política del propio Vizcarra. Ahora bien, la cuestión de confianza... ¿Cómo operaría, digamos, el día viernes? Si es que efectivamente se hace... La cuestión de confianza se refiere a que sobre una medida legislativa o un elemento básico de mi programa de gobierno, el jefe de gobierno hace cuestión de confianza frente al Parlamento. O sea, ¿y acá cuál si sería? No me aprueban esto, que es básico para mi gobierno, por ejemplo, elevar un impuesto, por ejemplo, una ley, ante amenaza externa, restituir el servicio militar obligatorio. O sea, algo esencial para la continuación de mi gobierno. Hago cuestión de confianza y dejo al Congreso a que actúe en función de ese pedido algunos días para que acepte o no acepte la medida. Si no acepta la medida, yo... Tengo que renunciar. Yo, como jefe de gobierno, renuncio. Y como dicho, renuncio y mi jefe de Estado convoca a elecciones parlamentarias. Eso es cuando suceden dos rechazos de confianza. Pero en este caso Villanueva no convoca nada. ¿No es cierto? Porque en realidad su poder no proviene del Congreso. Proviene del presidente. Proviene del presidente de la República. Él es el que le da la confianza. Entonces, formalmente, cuando el presidente del Consejo, Villanueva, pide cuestión de confianza, hace cuestión de confianza de un tema, una política, y se la niegan, renuncia, ¿cierto? Se da por censurado todo el gabinete y de acuerdo a la última modificación del reglamento del Congreso, ninguno de los ministros puede volver a participar en el siguiente Consejo de Ministros. Que es lo que manda el sentido común, porque si no, ¿cuál sería la gracia de, digamos, de que renuncie, hay una crisis total de gabinete, se van a su casa y al día siguiente regresan todos? Es absurdo, claro, ¿no? Es darle la vuelta a la Constitución. Ahora bien, en la Constitución peruana se establece que con 2 Consejos de Ministros censurados, el presidente, para defenderse, lo que puede, no que tiene que hacerlo,
disolver el Congreso convocando a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los 6 meses. ¿Usted cree que ese es el, digamos, el objetivo de estos asesores que empujan Ahora, al presidente? Podría ser, porque el nivel de formación jurídica en general del país es muy bajo, como hemos podido comprobar lamentablemente. En el propio CNM. En forma terrible. O sea, se supone que esos son personalidades elegidas por la comunidad jurídica y lamentablemente la comunidad jurídica es presa de las universidades chicha. Entonces, ya, es otro tema. Ahora, doctor. El tema básico es este. ¿Sobre qué puede hacer cuestión de confianza el presidente el día de la viernes, República, si es que hiciera? Claro. Primero, es una pregunta interesante. ¿Podría mencionar el día viernes? Hago cuestión de confianza de este tema de la remoción porque considero vital para la lucha del Estado contra la corrupción. Pero eso tendría que haberlo anunciado antes y no el mismo día viernes ni el mismo día 28. ¿Me dejo entender? O sea, es decir, la convocatoria tendría que... el Congreso tendría que estar convocado para cuestión de confianza sobre... O sea, no podría sorprender a la cuestión de confianza de un pedido formal. Aprueben esta medida o esta ley. O sea que según su opinión jurídica como ex presidente del Tribunal Constitucional, el presidente no podría el día viernes llegar acá, ¿no es cierto? Claro, y decir en un discurso, hago cuestión de confianza sobre este tema. Eso no podría ser. Lo podría hacer el 28. El 28. El 28 sí podría ser, pero sobre un conjunto de medidas. Pero el viernes, no. ¿Por qué? Porque en el decreto de convocatoria... No está fijada la cuestión de confianza. Entonces, ahí no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque el CNM, primero, es un organismo autónomo. No forma parte de su gobierno. O sea, es parte del Estado, pero es un organismo autónomo cuyo destino, si trabaja bien, si trabaja regular o trabaja mal, no afecta directamente a su gobierno. Entonces, nadie puede hacer cuestión de confianza sobre lo que pueda pasar en otro organismo, en otra cancha. O sea, yo hago cuestión de confianza sobre porque hago muy importante, digo que es muy importante... Sobre lo que yo tengo manejo. Una medida mía que yo propongo. Ajá. Que yo estoy proponiendo. Que está, digamos, en mi fuero, en mi... Así es. Por ejemplo, estoy proponiendo que si el Congreso no me aprueba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que para mí es fundamental para el desarrollo del país, el Consejo de Ministros renuncia. Y se comienza a contar primer Consejo de Ministros censurado. Que se tienen que ir todos los ministros negado, y no regresar. O negado. Ahora, como es una medida de defensa del presidente y sacrifica a su Consejo de Ministros, no puede sumarse el no otorgamiento de confianza al Consejo de Ministros de Zavala. Eso es lo que le quería preguntar, doctor, claro, porque hay dos presidentes. Es decir, porque hay una lógica elemental. Zavala fue el presidente del Consejo de Ministros. De Pedro Pablo Kuczynski. Así es. De otro presidente. Este es otro presidente. En un momento, incluso, que ya no solo jurídico, sino políticamente, Vizcarra estaba aislado. En ningún momento Zavala fue presidente del Consejo de Ministros, ni funcionario de Vizcarra. Por tanto, no puede contársele, no puede sumarse lo que correspondió un hecho político, un toma y daca, que ocurrió con un jefe de Estado, Kuczynski, un presidente del Consejo de Ministros, Zavala, que debía la confianza a Kuczynski y al Congreso. Entonces, eso no se puede sumar, no se suma. Independientemente de que hay una discusión de que si realmente fue cuestión de confianza, fue una negación, porque, digamos, el 2/3 de los ministros regresaron al día siguiente. Sí, sí, porque la modificación reglamentaria no puede tener efectos retroactivos. Entonces, también eso es cierto. Es una negación de confianza efectiva. La primera, y ahí quedó, porque Kuczynski, meses después, fue separado de la presidencia. Por tanto, Vizcarra es un nuevo jefe de Estado y tiene todo el derecho del mundo a que si hay una obstrucción real pueda defenderse.
convocando nuevas elecciones parlamentarias, pero está en este momento su marcador en 0. Ok. Bueno, doctor, nos queda apenas 2 minutos. El presidente, en resumen, el presidente pues no puede ordenarle al Congreso destituyame a este. ¿No es cierto? No, claro. Pero en la calle, ¿no es cierto? La calle, y sobre todo me llama mucho la atención que periodistas que tienen cierto nivel, ¿no es cierto? No son reporteros que andan poniendo el micrófono en la boca así nomás, argumenten que sí, el presidente puede destituir, puede ordenarle al Congreso, puede hacer todo eso. Eso es ¿cómo lo ve usted? Porque no veo que ya sea una falta de formación jurídica. Es ya una especie de, digamos, de programa. ¿Ese programa a usted le parece que es golpista? Le pregunto con todas sus letras. Acá hay un problema. Todos los peruanos y todos los latinoamericanos, como no tuvimos una transición de asamblea y debate político entre la colonia y la república, todos los peruanos tenemos el chip autoritarista. Creemos, en el fondo, muchísimos, que los grandes problemas del país se van a poder solucionar con medidas autoritarias, medidas de fuerza, golpes en la mesa. Hay un conjunto de asesores que rodean no solamente al presidente Vizcarra, sino a todos los presidentes que en el fondo creen que las soluciones para este problema del CNM y para el problema tal y para el otro problema son golpes de suerte, golpes políticos. Ahora, sí cabe reconocer que Vizcarra ha logrado pasar la pelota a la cancha del Congreso. En esa medida, sí es un golpe de efecto importante. Vizcarra ha retomado la iniciativa. Bueno, el Congreso puede, digamos, patear la pelota al arco y... Pero lo inteligente de Vizcarra es que haga lo que haga, digan lo que le digan, recordar que nunca ha habido un presidente de la República que termine su mandato enfrentado con el Congreso. De una u otra manera, tiene que mantener los nexos y los canales de coordinación con el Congreso. Bueno, pero digamos, ahí es una lucha entre el presidente y el Congreso, porque, por ejemplo, Fujimori, en el año 92, sí, también se enfrentaba al Congreso. Y ahí... Y lo terminó resolviendo. Claro, pero, o sea, no es que el presidente necesariamente es el que pierde. Pueden perder también al Congreso, es decir, el presidente en ese momento dio un golpe de Estado. Puede perder el Congreso. O sea, si la agenda podría ser llevar al extremo todo este año una lucha política, lograr la segunda censura o no otorgamiento de la confianza e ir a disolver al Congreso e ir a elecciones, lo que significaría un 2018 tormentoso, la parálisis de la economía, la pérdida de la estabilidad política y económica del país, un retroceso en el PBI de más puntos y un 2019 donde haya polarizado los peruanos y un enfrentamiento cercano al de 1931 y 1932 entre apristas y no apristas. ¿Se quiere eso para el país? ¿De verdad? Bueno, por lo visto algunos sí lo quieren. Algunos, pero la mayoría, los que sabemos la historia y cómo termina, tenemos que llamar la atención y ponerle pausa, ponerle freno a esta vorágine de acontecimientos. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, muchas gracias por haberlo tenido en el programa. Ha sido bastante claro y espero que nuestro público se haya informado mucho mejor sobre esta crisis de la justicia, la crisis del CNM y sobre todo esta crisis constitucional que aparentemente se va a tener que dilucidar el día viernes. Amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.